If you grew up in Johannesburg, you heard nothing good about this building. You heard nothing good about this area. Ponte City Apartments is the tallest residential building in Africa. The neighbourhood below it remains one of the most dangerous in the country. Everything bad that you can imagine, it was at Ponte. Criminal gangs and drug dealers may have been locked out of Ponte, but they still have the run of the neighbourhood. If people heard that you were coming to visit here, let alone stay here, they'd say you're out of your mind. He querido empezar este vídeo después de unos cuantos acontecimientos que me han pasado en mi viaje aquí a Sudáfrica, más específicamente a Johannesburgo. Y es que después de experimentar una de las cosas más surrealistas de mi vida, he decidido empezar este vídeo. Pero no quiero empezar con eso porque quiero dar un poquito de contexto. Y para ello, hoy quiero ir a un lugar muy especial, el cual de verdad estoy cruzando los putos dedos para que pueda entrar. Es una puta locura. Estoy hablando de Ponte City Apartments. Si no me equivoco, es el edificio residencial más alto de África. Así que vamos a coger todo lo necesario y de verdad intentar entrar ahí porque es que es una puta locura. Nos estamos metiendo literalmente en el parking, así que... Y grata sorpresa, el contacto que tengo aquí ha venido unas cuantas horas antes para intentar planearlo todo. Tenemos un chico que nos va a llevar por el edificio y nos va a explicar un poquito más, así que de puta madre. First 7 floors of the building are below, so the parking lot Yeah. is at 7 floors, and then all the apartments start from the 11th floor. Parece que lo que vamos a hacer va a ser subir arriba del todo lo primero. So I put my name and I sign here. So use this first 10 floors. Y estamos entrando ya, por fin. Si os fijáis, o sea, literalmente es como una ciudad. O sea, tiene todo esto, son normas del edificio. Come in. You shoot from there up. Qué oscuro. See, you have 34 here. It's dark. Yes, it is. Te va rápido, ¿eh? Loco. It's crazy, right? Ahora mismo nos encontramos en la planta 51. Las vistas de Johannesburgo desde aquí son una pasada. Y hay un dato curioso y es que esto es una tienda y es la segunda tienda más alta del mundo. No sé si se entiende muy bien, pero en plan, a nivel altura, donde haya una tienda, la segunda. La primera está en Lesoto. No vais a ver perfecto lo que os quiero enseñar desde aquí. Ahora mismo estamos en la planta 51, pero para que veáis un poquito de lo que os estoy hablando, de la estructura del edificio, fijaros a través de la ventana y mirad un poco para abajo. O sea, fijaros para abajo, es que no puedo ver el fondo. Literalmente no se ve. Es una locura. Un dato curioso es que estas ventanas no se pueden abrir, ya que están selladas, no se pueden abrir. Y es que tomaron esta medida después de que mucha gente decidía subir hasta aquí arriba para tirarse y suicidarse. Decidieron cerrar todas estas ventanas. Como veis, hoy por hoy hay mucha seguridad en el edificio, o al menos se controla quién entra, quién sale siempre. El mismo edificio tiene un montón de tiendas, tiene hasta restaurantes, tenemos por aquí una peluquería. Y esto estaba montado de tal manera para que nadie tuviera que salir del edificio para poder sobrevivir, para poder vivir. Nadie tenía que ir a la ciudad realmente a hacer nada. El edificio era como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Si os fijáis, aquí estamos en la planta baja, pero para llegar a la parte de abajo hay que bajar como 5 o 6 plantas. El edificio empieza por la planta 11, así que ahora estamos bajando a la planta 7 y vamos bajando más. Pero mirad lo que se aproxima por aquí. Es una locura esto. Es una locura. No he visto absolutamente nada así en mi vida. Es muy heavy. Es que mirad el final del edificio. Es una locura. Son como rocas. Es como que está construido en un sitio inestable. Holy. Yeah. Fucking nuts, right? Crazy. Es que no os imagináis lo que son casi 200 metros de esta estructura. Y además, como veis, lo que os digo, está como lleno, como construido en un sitio como inestable. Y ahora que hemos llegado a este lugar, os voy a explicar un poquito más la oscura historia que hay en este lugar.
Así que bueno, este edificio se construyó en el 1975 con el objetivo de que fuera un edificio donde se reuniera mucha gente y que sobre todo viniera gente de fuera, ya que estaba viniendo mucha gente de Europa. Entonces empezó a venir muchísima gente a este edificio porque prometía ser como un edificio de lujo en medio de la ciudad, uno de los rascacielos más impresionantes, con una arquitectura increíble que permitiría que entrara la luz del sol, iluminara todos los apartamentos desde este enorme agujero que hay aquí, que de hecho, si os fijáis, al menos la función la cumplía. Evidentemente estamos hablando de que en la época aún existía el apartheid, por lo que esta zona era únicamente zona de blancos. No solo hablo de este edificio, sino hablo del barrio en sí, pero todo empezó a cambiar en los 80 y los 90 cuando el gobierno quiso dejar de lado este edificio porque empezó a venir gente negra a este edificio, sobre todo inmigrantes de otros países, y simplemente abandonó el edificio. Y cuando Nelson Mandela en el 1994 se convirtió en presidente, abrió las fronteras de África, por lo que aún vino muchísima más gente y este edificio fue como una zona de reunión. ¿Qué es lo que pasó? Que en los 90 este edificio se convirtió en la peor pesadilla, en la peor película de miedo que podía existir en esa época, ya que este edificio fue secuestrado por las mafias y todo lo que estáis viendo lo dominaban las mafias. Cientos y cientos de hogares donde en teoría hay una capacidad de 2000 personas, llegaron a vivir unas 10.000 personas aquí. Y se convirtió en un sitio súper peligroso. De hecho, hoy en día sigue siendo peligroso, pero aún es un tanto visitable. Si no, evidentemente no estaríamos aquí. Pero durante muchos años este edificio fue dominado por bandas criminales, habían cientos de asesinatos, aquí se movía casi toda la droga. Evidentemente no tenían electricidad, no tenían agua. La gente que vivía en el piso 50 tenía que bajar 50 pisos andando para ir a coger agua. Se convirtió en la peor pesadilla de Johannesburgo. De hecho, por muy loco que parezca, estuvieron hasta planteándose cambiar este edificio y que no fuera residencial y que pasara a ser una prisión. ¿Os imagináis que este edificio hubiera acabado siendo una prisión? Es una locura. Estoy seguro que historias terribles, aparte de muchísimos suicidios que han habido aquí. Pero bueno, hoy por hoy el edificio ya no se encuentra en estado de secuestro, es decir, que ya tiene un propietario. Pero sí, eso sí, en el barrio en el que estamos, se calcula que el 60% de los edificios están secuestrados, es decir, están ocupados ilegalmente, así que sigue siendo una zona un tanto conflictiva. Pero es que de verdad creo que en mi vida había visto una cosa igual, es una locura. Y como os he dicho antes, el edificio ni siquiera está construido en una base recta, sino es que está construido como en piedra, y es que aquí empieza el edificio y fijaros que parece que esto esté como abandonado y como luego empieza a subir 54 plantas, 183 metros. Me hace gracia porque alguien me está intentando hablar, pero es que de verdad que no tengo ni idea desde dónde. O sea, imaginaros cuántos putos pisos hay. ¿Dónde me hablas, tío? Imposible saber. De hecho, si os fijáis, está todo como lleno de cristales y basura que se tira desde arriba. Pero cuando el edificio estaba secuestrado esto era mucho peor. De hecho, me han dicho que llegó a ser tal la cantidad de basura que había porque la tiraban desde los edificios altos, porque evidentemente no iban a bajar 30 plantas caminando para ir a tirar la basura. Llegó a haber un mar de basura aquí que llegaba hasta los 6 pisos. Me imagino que llegaba prácticamente hasta esta estructura de aquí de piedra y que el lugar olía fatal. Como os he dicho, aún siguen habiendo muchos de estos edificios que están secuestrados y ahora vamos a ir a un par de ellos. Si esta parte del vídeo era un poquito complicada porque el lugar en sí tampoco es que sea muy seguro, donde vamos ahora es un poquito más complicado. Cuando piensas en un edificio secuestrado se te pueden venir muchas cosas a la cabeza, desde evidentemente gente que vive dentro sin pagar, gente que está ocupando ese edificio, o lo que vais a ver ahora. Os voy a explicar la historia tal cual pasó. El centro de Johannesburgo, donde están los edificios altos, es una locura y no siempre fue así. De hecho, la ciudad en sí es preciosa, o sea, rascacielos enormes, una arquitectura preciosa. De hecho, algo que me sorprendió muchísimo es que parecen muchas ciudades del mundo. Es que a veces vas caminando por ahí y parece literalmente Manhattan en Nueva York. Pero bueno, digamos que el centro se ha complicado un poquito, ya nadie vive en el centro. Digamos que mucho del conflicto que existe en la ciudad está ahí, en el centro. La cosa es que veníamos de grabar el vídeo que veréis siguiente, que es en uno de los barrios más peligrosos de Johannesburgo, y de hecho íbamos con seguridad, íbamos con un policía y con el alcaide de la cárcel. Eso lo entenderéis en el siguiente vídeo. Una vez acabamos ahí, ellos sabían de mi interés por los sitios abandonados, así que decidieron llevarme hacia lo que supuestamente eran unos sitios abandonados. Así que bueno, nos separamos un poquito del centro de la ciudad a ir como una especie de suburbio donde todo estaba como un poquito más destrozado y se veía como mucha más gente en la calle, y digamos que sí, se sentía bastante más hostil. Bueno, paramos el coche delante del edificio que estáis viendo ahora y me dijeron que ese era el primer edificio abandonado así que habían visto que podía visitar, pero ellos creían que simplemente quería ver los edificios por fuera y me preguntaron una vez ahí: oye, pero ¿quieres entrar en estos edificios? Y yo, bueno, si se puede, sí. A lo que evidentemente
le quise preguntar si realmente había gente viviendo ahí, porque siempre ha sido uno de los motivos por los que no entramos a los sitios, y me dijeron que sí, pero que bueno, que intentarían hablar con ellos, etcétera. Entonces nos acercamos a la entrada y preguntamos a un hombre que tampoco tenía pinta de mover ningún tipo de cotarro, pero he de reconoceros que tampoco parecía que hubiera muchísima gente ahí ni que el espacio pudiera ser muy grande. Tras 10 minutos de esperar su respuesta, nos acompañó a entrar. Os dejo con el clip. No worry, we'll take care for your car. Sure. Be free. We respect each other. See something like that. Okay. Don't worry, let's go. Don't worry. We are together. Just abantu ababukenda ufethu semkazini. Woza baba. This one is a security. Is look someone, don't rob someone outside and come run, get inside. Him when you rob someone, he will close the gate so that the person will find you outside. Sure. You can go. Bless me. No veo nada, chavales, no sé dónde nos estamos metiendo, es como una especie de casa de droga. Thank you. You okay, Pop? I'm the one I used to kill every I kill every the steps. You can't just take that one, you can talk with him. But I don't like after they just start to see us in TV. This one is Chakalawi, it's my brother, I'm staying with him. He used to sell us food, something like that, you see. He's the one he help us to eat because there's a cake, snacks, candles to light at night, you see. You can come and show you another way. He's the one he sells, he's the one he sells cigarette. Nothing wrong. Even this one. Nothing wrong. I used to buy cake, cigarette, everything. It's our guys, they have respect. There is another, my brother. See, even this one is selling snack, sweet, everything, cigarette, just to survive, you see. Yes, There is other guy selling cigarette. What you say? Come here, my nigga. Why you take your picture for what? No, my nigga. It's staying in Spain, bro. Hey, why you take your picture? No. Why you take picture for what? Bro, akashuti so just uthatha itafula lakho tathi ngiyamchazela mina uya esibili to understand manje ufuna ukuyokhombisa impilo yasemzansi. You see that guy is living inside like this. He's sharing the place. Inside is like 32. You see, that's why we need the help, someone to help us, because this life is hard. You see, yeah, you can come and see. Check. It's our brother. This one, it's even survived. You see all of this one. They sleep all here in one room. Yeah. But because we try to survive, we can't. You see? Yeah. We take care for each other. We respect each other. No problem. You understand? Yeah, I understand. Yeah, it's the way life. I try to keep life. Yeah. Sé que en este clip no se ve realmente la locura que se vivía ahí dentro, pero es que fue entrar, nos metieron en un sitio súper oscuro. Al principio evidentemente no sabíamos dónde estábamos entrando, pero evidentemente al subir las escaleras empezar a oler algo que no olía ni siquiera a marihuana, sino que olía muchísimo más fuerte. Solo subir un poquito las escaleras, empezar a ver un montón de gente aglomerada. Cuando digo un montón de gente son cientos de personas aglomeradas en lo que parecía como una especie de edificio todo roto por dentro, muchas habitaciones. Obviamente este chico cuando me llevaba por ahí me estaba intentando tapar todas las cosas que lógicamente se veían ahí. Y es que claro, yo iba con la cámara literalmente intentando que no se me viera que estaba grabando del todo. Era como que todo el rato estaba grabando, la gente como que me daba golpes, yo estaba flipando en ese momento. Las mesas donde me decía que habían como snacks, no solo habían snacks, había todo tipo como de bolsitas que evidentemente ya sabéis lo que había dentro. Estas como habitaciones que solo me dio tiempo como a enseñar una, donde habían como 30 personas estiradas. No estaban durmiendo evidentemente, o bueno, sí estaban durmiendo pero bajo los efectos de ciertas drogas. De verdad que el impacto fue muy fuerte. No sé si es porque ninguno de los que estábamos entrando ahí, tanto como mi contacto, tanto como el policía, que es que ninguno de nosotros habíamos visto nada igual antes. Y es que lo primero que me dijeron al salir fue: Pau,
no he visto esto en mi vida y vivo aquí en esta ciudad. De hecho, tuvimos que salir muy rápido porque empezó a haber un alboroto muy grande. Me cogió el policía y me dijo, vámonos de aquí. Alguien que no le hizo mucha gracia vio que estaba grabando y empezó a gritar, cámara, cámara, cámara. Desde que nos han empezado a gritar, la gente aquí va muy drogada. No os imagináis, o sea, esto no lo había visto yo en mi puta vida. No sé dónde coño me he metido. Literal. Claro, y una vez fuera ya te das cuenta de lo que estabas viviendo. Because the other person you don't understand, like you going to do what happening, you understand? I can't follow anything because now person start to fight. The risk is they can overpower, because they are high on drugs. And whatever they are doing, they don't care. They can even kill you. You are traumatized. Que ni siquiera la policía entra en estos lugares porque pone en riesgo su propia vida. Entonces deciden como un poco como apartar estas situaciones y simplemente pues dejar que pasen. Pero bueno, como os he dicho antes, no todos los edificios secuestrados se basan en este tipo de casas donde hay delincuencia y hay drogas y hay cosas ilegales. De hecho, luego fuimos a ver la otra cara de la moneda, donde fuimos a ver un edificio de 8 plantas, 9 plantas, era una pasada, era una locura, donde vive gente que no tiene recursos, que no tiene dinero para permitirse una casa, una residencia, no puede alquilar, así que decide llevar a sus familias a estos edificios donde se ha creado como una especie de microcomunidad, y nos aceptaron también entrar en uno de estos y nos enseñaron un poquito la vida en estos edificios. ¿Qué? Hay niños y todo, así que pues, supongo que ya no es lo mismo que antes. Yeah. Hello. The first floor is this one. Too much people there stay inside there. Is a room for the people that stay inside first floor. In every floor there are people living? Yes, the people all this floor. How many people they are here in the building? Inside there? Yes. It's too much, even me, I don't know. O sea, es un edificio enorme, abandonado, donde viven familias y familias y familias. O sea, tienen hasta tiendas dentro del edificio. So you have like shops. This one is a shop for second floor. Second floor is the Yeah, they are like houses. Yeah, it's the houses, room. Yeah, there's a lot of people living in... No, it's maybe 2, 3. Okay. Now we're going to that floor. It's the same like this floor and second floor. So how is to live here? Is this tough? No, right, because you go outside to get something, after that you come back and sleep. So do you use this just for sleep? Yeah, just for the sleep. Evidentemente este edificio no tiene nada que ver con el anterior y es muy heavy el contraste que tenemos en Johannesburgo con la gente que es rica, con los edificios grandes, con todos los barrios ricos, y luego tenemos estos edificios abandonados y que han cogido quien ha podido para evidentemente vivir en él. Y es que aquí viven muchas familias y es que hasta tienen comercios dentro, o sea, hacen vida en estos edificios abandonados. Bye. My house, this one. So this is your house? This is the kitchen? Yeah, it's a kitchen, small. Yeah, for sure. It's good. Let's make a plan. Well, you have the best one. Yeah. The one in the street. Sudáfrica es el país con más separación económica entre ricos y pobres, y es que hasta ellos mismos lo dicen. En Sudáfrica no existe una clase media, o eres rico o eres pobre, o tienes mucho dinero o no tienes absolutamente nada. Y de verdad que no sé cómo coger emocionalmente, ya no voy a decir este país, sino esta ciudad, Johannesburgo, porque me he encontrado unos contrastes tan fuertes. Es decir, puedes salir de este último edificio que acabamos de ver, caminar 2 minutos y encontrarte súper deportivos, encontrarte la alta clase delante de la pobreza en la cara. O sea, os prometo que no había visto ningún país con tantos cochazos y tanta pobreza a la vez. De todas formas, los vídeos de Sudáfrica no han acabado. De hecho, en el siguiente vídeo vais a ver cómo visitamos el barrio más peligroso de la ciudad, el cual visitamos con bandas criminales. No quiero explicaros mucho más, pero estaros atentos al canal, suscribiros si no lo estáis, dejad un like y comentadme un poquito qué os parece todo este tema. Espero que estéis muy bien y nos vemos la semana que viene o la siguiente, yo que sé, ya veremos.